contenidos de la unidad 4 o texto 4, vamos a pasar ahora al texto jurídico o administrativo que aparece en la página 24 en adelante. Dice, los textos jurídicos y los textos jurídicos administrativos corresponden a formas discursivas utilizadas tanto por el Poder Judicial como por el Legislativo y en general por toda la administración pública, es decir, municipios, registro civil, impuestos internos, Instituto de Previsión Social, etc. El propósito de este tipo de textos es informar resoluciones, leyes, normas, procesos, entre otros, a través de un lenguaje claro y preciso para evitar dobles interpretaciones o malos entendidos. En este sentido, tienen una forma propia de utilizar el lenguaje, pero si no se está habituado a su vocabulario y forma de escritura, pueden resultar muy difícil de comprender, sobre todo por el uso de términos técnicos como apelar, fallo, delito, desacato, estupro, hurto, etc. Palabras latinas como de facto, ex professo, in situ, o arcaísmos como acullá, quasi, empero, cabe señalar. Hay una estrecha relación entre los textos jurídicos y administrativos porque comparten la finalidad o intención comunicativa y los recursos lingüísticos. En muchos casos, estos escritos se realizan de acuerdo con su esquema prefijado o se presentan en forma de formularios. Los textos jurídicos, como sentencia, ley, decreto, anteproyecto o proyecto, y los administrativos, por ejemplo, constancia, carta, acta o denuncia, tienen una estructura fija que favorece el uso de ciertas muletillas, fórmulas o clichés, en cumplimiento de conformidad con lo expuesto, al tenor de lo establecido, ilustrísimo señor, el abajo firmante, entre otras. Los textos jurídicos administrativos tienen características propias. Por ejemplo, una ley se divide en títulos, estos en capítulos y los capítulos en artículos, cada uno de los cuales puede tener párrafos numerados. Una sentencia judicial consta de una introducción con los datos del juez y las partes, los antecedentes del hecho, los fundamentos y el fallo. Por último, los textos jurídicos administrativos. En los textos jurídicos administrativos se usa el discurso argumentativo y expositivo, dependiendo del tipo de texto. Por ejemplo, en una sentencia judicial es habitual la argumentación, mientras que en una ley predomina la exposición. Tipos de textos jurídicos administrativos. Según el emisor y el destinatario, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de texto. Entonces, si el emisor es la administración y el destinatario los ciudadanos, podemos tener informativos, resolutivos, normativos o prescriptivos y fedatarios. ¿Cuáles son los textos informativos? Las circulares, los saludos, las cartas oficiales, los memorándums o también llamados memos, ¿cierto? Para abreviar la palabra, o una minuta. ¿Cuáles son los textos resolutivos? La citación, la notificación, la multa, la autorización, el requerimiento, el emplazamiento, la demanda, la sentencia, el recurso, el mandamiento y el edicto. ¿Cuáles son los textos normativos o descriptivos? Escritos jurídicos legales, ley, decreto, reglamento, orden. Y los fedatarios, acta, memoria y certificación. Si el emisor es un ciudadano y el destinatario la administración, al revés de lo anterior, podríamos estar frente a textos como la solicitud, la denuncia, la declaración, la renuncia, un recurso o una reclamación. Si el emisor es la administración y el destinatario otra parte de la administración, puede ser un informe o un oficio. Y si el emisor es el destinatario, si el emisor es el ciudadano y también el destinatario puede ser otro ciudadano, entonces podríamos estar frente a un texto como el contrato. Aparece después en la página 25 un texto de comprensión de lectura
que es importante que ustedes lo hagan en sus hogares para practicar la comprensión de lectura. Nosotros por tiempo no lo vamos a ver, pero les va a ayudar. Además, ¿por qué no lo vamos a ver? Porque es raro que aparezca un texto jurídico administrativo en nuestras pruebas. Vamos a pasar sí a la coherencia y la cohesión, que también aparecen en nuestra guía de resumen y que aparecen en la guía o unidad 4 o texto 4 desde la página 29 en adelante, que son contenidos que sí tienen incidencia en nuestra prueba o examen. ¿Qué nos dice el texto sobre coherencia y cohesión? Cuando consideramos que un texto está bien escrito, verificamos de manera intuitiva que posee dos aspectos, coherencia y cohesión. Mientras la primera se refiere a un fenómeno mental, de ahí que un texto incomprensible pueda ser llamado incoherente. La segunda está relacionada con los llamados fenómenos lingüísticos, que permiten la expresión de nuestras ideas en el texto, existiendo herramientas que lo posibilitan. Dice, los conectores son nexos que indican las relaciones entre las ideas al interior del texto. Por ejemplo, sin embargo, por lo tanto, además, es decir, como lo vimos también al inicio de esta clase y que lo pueden encontrar como dice acá en la guía 1 y 2. ¿Cuáles son algunos conectores de uso común en los textos? Y también, o, u, ya, bien, pero, sin embargo, aunque, más, que es este sin tilde que reemplaza el pero, no obstante, por el contrario, en cambio, sino, porque, ya que, pues, puesto que, por lo tanto, por consiguiente, luego, por eso, debido a, por tanto, siempre que, con tal que, aunque, a pesar de, para, con el fin de, cuando, finalmente, después, en cuanto, hasta que, en el medio, en el fondo, como, más que, menos que, además, incluso, así pues, por ejemplo, es decir. Otro aspecto de la coherencia y sobre todo de la cohesión es la correferencia. La correferencia consiste en la repetición de personajes, las ideas, los procesos o los lugares en el desarrollo de un texto sin usar siempre las mismas palabras. Por ejemplo, tenemos acá este pequeño texto, el gato. El gato, comúnmente conocido como gato o gato doméstico, pertenece a la familia de los Felidae. Es un animal que si tuviéramos que ponerlo en alguna de las clasificaciones que conocemos, sería vertebrados, mamíferos, carnívoros y también podríamos denominarlo como animal doméstico. ¿Cuál es el análisis de este párrafo respecto de la correferencia? Primero se refiere al gato, ¿cierto? Y lo señala como tal. Luego lo señala como gato doméstico, después como animal y por último lo indica como animal doméstico. Estas diferentes denominaciones corresponden a los llamados mecanismos de correferencia. Luego tenemos algo muy parecido a la correferencia que es la pronominalización, que corresponde al uso de pronombres en un texto que permiten sustituir unas palabras por otras, evitando con ello la repetición. Los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, y los pronombres demostrativos, este, ese y aquel. Por ejemplo, tenemos acá una invitación, dice, queridos amigos, los invito a la próxima reunión de la Sociedad de los Poetas del Rock el martes 23 a las 5 de la tarde. En ella se tratarán los temas que ustedes mismos han propuesto. Me gustaría recibir antes del 22 sugerencias de otros temas para que podamos tratarlos en la misma reunión. Por lo tanto, tenemos esta tabla de resumen. Cuando se refiere a los y a ustedes, ¿cierto? Está hablando del primer referente que tenemos acá, que son los amigos. Después, cuando trata de ella, hace referencia a la reunión que se está convocando y cuando dice tratarlos, se refiere a los temas que ya mencionó, ¿cierto? Un poquitito antes. Dice, ¿sabía que la palabra texto viene del latín
del latín textum, que significa tejido, por lo tanto, la coherencia y cohesión mantienen ese tejido unido mediante los conectores, los mecanismos de correferencia y la pronominalización. Entonces, no los olvide al momento de escribir. Y vamos a pasar entonces ahora a nuestra guía de trabajo y a su respectiva revisión.